Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué grato es estar aquí nuevamente con ustedes. Qué alegría saber que están ustedes del otro lado y que podemos tener este compartir espiritual y de reflexión y de meditación y de ser nosotros mismos. Mm, Esta porción de esta semana, que es la Parashá Vayigash, traduciéndola es "y se acercó", nos habla del episodio cuando, bueno, ya por fin se encuentran los hermanos de José con José. Eh, y José les hace unas cuantas cosas, dentro de las cuales está vérselas para que traigan a su hermano menor, Benjamín, y le esconde una copa y toda la cuestión y hace que Benjamín se quede con él. Eh, los hermanos tendrían que devolverse a casa de su padre sin pero tal cosa no es posible. Y entonces tiene lugar una conversación muy particular entre Judá, uno de sus hermanos mayores, y José, que es lo que da inicio a la porción. Génesis 44, versículo 18, donde inicia la porción, se inicia allí este intercambio, y yo quiero leerlo, es unos cuantos versículos, medianamente largo, más de lo que acostumbramos leer acá, pero es importante para que tengamos un poquito completo lo que es esta conversación y poder así ir al punto que quiero compartirles. Dice Génesis 44, 18. Entonces Judá se acercó a él es a José, que para Judá y sus hermanos no era José, era Safnat Panea, era el virrey de Egipto, era un hombre poderoso. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, está preocupado aquí Judá, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo, o sea, el Judá, en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Hasta aquí termina el capítulo 44 y termina este diálogo. Bueno, casi es un monólogo de Judá. Pero notamos ciertas cosas en este discurso que da Judá y, y en todas estas tretas, en todo este relacionamiento, en todo este intercambio, notamos, ciertas cosas. El actuar, el accionar, el, el mover propio de personas inteligentes buscando sortear las diferentes situaciones de la vida.
No pensemos aquí que estamos hablando de hermanos. Pensemos en que estamos hablando de un grupo de personas que vienen de un pueblo extranjero. Aquí eran ellos, eh, habían sido acusados desde el principio de ser espías. Ellos por supuesto no lo eran y sabían que no lo eran, pero sabían que había todas estas sospechas. Ahora estaban siendo acusados de ladrones porque su hermano, por un acto de José, supuestamente había robado la copa del virrey de Egipto, del vicefaraón, y estaba toda esta situación, había peligro de todo tipo. Entonces Judá se juega la carta del hablar, se acerca, de ahí el nombre de la porción, y le habla. Y le habla como una persona inteligente. Empieza a tomar la información, a tomar lo que hay y a tratar de manejarlo de manera en que convenza a este dignatario, a este importante hombre que tenía su vida en sus manos y también la de su padre, por todo lo que explicó que significaba la vida de Benjamín para Jacob. Entonces trata de llegarse a la persona esta y de manejar la información inteligentemente. Ustedes se dan cuenta cómo tiene que tratar el tema de su hermano, tema que conocían muy bien, que ellos sabían perfectamente que lo habían vendido, pero a su padre le dieron una túnica diciendo, juzga tú, ¿es la túnica de tu hijo? Ensangrentada, despedazada, lo cual hace creer a Jacob que su hijo José había sido despedazado. Ahora ellos le dicen, no aparece, la idea de nuestro padre es que no ha vuelto a ver su rostro, murió, desapareció. Pero está trabajando con la información, está manipulándola, está transmitiéndola con ciertos énfasis, con ciertos acentos y demás, de tal suerte que pueda convencerlo a este hombre de que deje libre a Benjamín por todo lo que significa. El accionar de personas inteligentes. Y es de eso que yo quiero hablarles hoy, de la inteligencia. El título del mensaje lo llamé Inteligencia Natural y ya vamos a ver por qué. Pero la inteligencia, ¿qué es la inteligencia? Bueno, muchos esfuerzos se ha hecho desde la psicología, desde la filosofía, desde la biología, hoy día modernamente, desde la tecnología, por explicarla a la inteligencia, ¿verdad? Si usted va a Wikipedia, se busca un buen diccionario, y hay que aclarar hoy lo de buen diccionario, porque hay cada cosa que venden para los niños en las escuelas, que llaman diccionario. Bueno, pero la inteligencia es la capacidad humana, una facultad que tiene eh, eh, el ser, porque dije humano, pero se ha ido comprobando que hay inteligencia en otras, digámoslo, especies, pero la inteligencia es como la facultad o la capacidad para entender, para razonar, para relacionar ideas, también para resolver problemas, para relacionarse con el ambiente. La inteligencia es la capacidad de relacionarse con el ambiente, aprender de las experiencias, de las impresiones que nos entrega el ambiente y pensar de forma abstracta cómo desenvolvernos con eso. Más o menos vendría siendo la inteligencia. Y por eso el término se ha asociado con otros conceptos a lo largo de la historia, como el del intelecto, que vendría siendo el área de la mente, digámoslo, del cerebro, donde tiene lugar toda esta facultad, todo este movimiento, donde el hombre lleva a cabo su inteligencia, o el cerebro, pues, lleva a cabo la inteligencia. Al concepto se lo ha relacionado con entendimiento, con sabiduría. Desde el punto de vista bíblico, hebreo, se habla de por lo menos tres conceptos: Jochma, Binah y Da'at. La Jochma haciendo referencia a la sabiduría, la Binah al entendimiento. A esto no son más que traducciones, ahí podemos traducirlo y no nos dice mucho, pero digamos para ir a grandes rasgos. La Jochma, la sabiduría, la Binah, el entendimiento, el Da'at, el conocimiento. Los grandes sabios lo explican. La Jochma es la sabiduría esa que recibimos por impresiones, digamos, la sabiduría más elevada, esa noción que tenemos del mundo en general, con todas sus impresiones y con lo que nos comunicamos, o con lo que se comunica, más bien lo trascendente hacia nosotros, y nosotros
empezamos a relacionarnos con esta realidad. La Binah es el entendimiento que le da forma a todo eso y que organiza todas estas impresiones, todas estas nociones, y nos permite movernos con mayor facilidad, un entendimiento, digámoslo, más específico. Y el Da'at, el conocimiento, es como tal la experiencia que acumulamos por relación con la realidad, y luego todas esas cosas, todos estos arquetipos, como lo enseñan los sabios, de la actividad intelectual del hombre, el hombre hace uso de esto a partir de otro concepto que tal vez no es igual de famoso, pero digamos no es lo que está en el conocimiento popular desde lo hebreo, pero que hace uso de todo esto, y es el Sehel. El Sehel es el intelecto, la inteligencia. No nos vamos a quedar ahí. Lo cierto es que el ser humano ha buscado las formas de relacionarse con su entorno, con su realidad, de desenvolverse de la mejor manera, y a esto es a lo que le hemos llamado inteligencia. Para eso hace uso de todas sus facultades. El hombre tiene la capacidad de relacionarse con su realidad, el hombre tiene la capacidad de organizar toda la información que recibe a partir de su relación con esa realidad, el hombre tiene la capacidad de buscar más allá, de relacionarse con lo que ve en sus ojos, con lo que percibe en sus sentidos, y la manera en que esto se relaciona una cosa con la otra para poder aspirar hacia lo más, incluso buscar más allá de lo que ven sus ojos y sus sentidos. No solamente lo digo en el sentido espiritual, intuitivo o metafísico, sino en el sentido más biológico, científico, de buscar lo que hay más allá de nuestros límites físicos. Y el hombre ha tenido la aspiración de buscar más allá, unas respuestas, significado, sentido, seres, fuentes, etcétera, etcétera, ¿no? El ser humano tiene esa capacidad, tiene esa tendencia, digamos, que le ala hacia ahí, a vivir de esa manera, como un ser inteligente. Han existido formas de entender y de definir a la inteligencia a lo largo de los siglos, provenientes, como dije al principio, de la psicología, de la filosofía. Se han destacado grandes seres, los que les voy a nombrar son como representantes a lo largo de la historia. Por ejemplo, Aristóteles, ¿no? Filósofo griego de los clásicos, allá por el siglo IV antes de Cristo, decía que la inteligencia es la capacidad del alma para pensar y razonar, entendiéndose como alma, según él, la esencia del ser humano, ¿no? Lo que somos en realidad, más allá de él, la materia física, es lo que subyace adentro de cada ser y que lo hace pensar y razonar, o sea, relacionarse con su realidad y ver cuál es la mejor manera posible de relacionarse con ella. Eso decía Aristóteles. René Descartes, creo que se pronuncia Descartes, pero yo no tengo certeza sobre eso. Pero bueno, él, el padre del racionalismo, allá por el siglo VII, decía que la inteligencia es una capacidad innata del espíritu que permite juzgar correctamente y distinguir lo verdadero de lo falso. De nuevo, aquí nos vamos al ser humano y su esencia. Él lo llama aquí una capacidad innata del espíritu, o sea, la esencia del ser humano, lo supremo, lo superior del hombre, sus capacidades más elevadas, lo llevan a analizar su realidad y juzgar correctamente lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo, etcétera, etcétera, para desenvolverse bien, para llevar a cabo su vida de la mejor manera. Alfred Binet, un psicólogo francés más moderno, a principios del siglo XX, decía que la inteligencia es la capacidad de juzgar bien, razonar bien y comprender bien. Capacidad de juzgar bien, razonar bien y comprender bien, ¿no? El hombre en uso de sus facultades intelectuales más elevadas para llevársela bien con el mundo, para que su vida no sea tan compleja. Los humanos poseemos ese nivel de inteligencia particularmente avanzado y complejo, aunque otras especies tienen su forma de inteligencia. Se dice que el delfín es muy inteligente, que el perro es muy inteligente. Se viven haciendo estudios acerca de eso, ¿no? A lo largo de los siglos.
Por lo que la inteligencia no es una cualidad exclusiva de los seres humanos, pero mayormente notoria en nosotros. Ahora, hoy día se habla de la inteligencia artificial. Entonces, si dijimos que la inteligencia, tanto por lo que podemos inferir como por lo que nos enseñan las tradiciones, tradición hebrea, la tradición griega, los filósofos, los psicólogos modernos y demás, es esa capacidad de relacionarse con el entorno, juzgar, razonar, pensar acerca de lo que pasa y actuar en consecuencia de la manera más apropiada. Entonces, ¿cómo entender esto de la llamada inteligencia artificial hoy, o IA por sus siglas, o AI, las siglas en inglés? Bueno, a la IA la llamaron inteligencia, y el concepto fue acuñado por John McCarthy allá por el 1956. Lo llamaron inteligencia con una idea, la idea de transmitir la función de crear máquinas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana. O sea, crear máquinas que puedan aprender, razonar, resolver problemas. Y le dijeron artificial para distinguirla de la inteligencia biológica, ¿no? Y aquí ya no llamamos humana porque se supone que también otros seres, como los animales, incluso se dice que las plantas tienen cierta inteligencia. Y eso no es loco. Las plantas se la ven para extraer del entorno nutrientes, el sol, nutrientes del suelo, minerales y demás, lo cual nos habla de cierta inteligencia biológica, ¿no? Basada en la supervivencia y en la producción. Básicamente de lo que se trata, tanto en reino vegetal como animal. Entonces, para distinguirla a esta inteligencia de las máquinas, se llamó inteligencia artificial para distinguirla de la biológica. Aunque hoy se usa para describir sistemas que imitan las funciones biológicas, si bien no replican la conciencia humana. Ahora bien, cuando analizamos todo eso, el hombre en búsqueda de sus mejores expresiones, de la expresión más perfecta de su ser, ha intentado, ha avanzado, bueno, hemos como humanidad, digo, grandes esferas del conocimiento, inventamos la escritura, la recogimos, toda esta información en bibliotecas, avanzamos hasta la tecnología y todo eso está recogido ahora en chips, en computadoras, en algoritmos, en un montón de cosas que hacen que toda esta información y toda la sabiduría o el conocimiento o toda aquella expresión de la inteligencia a lo largo de los milenios sea recogida como información para tenerla disponible para todas las épocas. Hemos hecho todo eso para llevar a cabo nuestra vida de la mejor manera, y esto siempre en uso de nuestra inteligencia en su sentido más biológico. ¿Cuál es el objetivo de la inteligencia en su sentido más biológico? La supervivencia. Y eso es lo que nos ha llevado a, yo digo, limitar nuestra inteligencia a su uso más primitivo. ¿Cuál, dijimos, es el uso primitivo o biológico de la inteligencia? Sobrevivir. Y como cuando se trata de sobrevivir, el ser humano, el ego, es capaz de hacer cualquier cosa, entonces nosotros usamos nuestra inteligencia de las maneras más básicas posibles. Incluso usando inteligencias tan avanzadas como la biológica. Incluso utilizando inteligencias tan avanzadas como la artificial. Piense por un momento en esto. Hay algo que me parece que ha rondado todas estas persecuciones humanas, ¿no? La de desarrollarse de la mejor manera posible y crear tecnologías y crear todo tipo de cosas. Bueno, en primer lugar debo decir que los dones y capacidades que nos dieron lo fueron para que las usemos, ¿verdad? De otro modo no tendría ningún tipo de sentido. O sea, haber evolucionado hasta tanto, hasta convertirnos en seres tan inteligentes, capaces de pensar sobre nuestra propia inteligencia, es decir, lo que nos hace conscientes, seres con conciencia, pensamos y sabemos que pensamos en el hecho de que pensamos, somos seres absolutamente conscientes y tenemos toda esta capacidad.
El hecho de que hayamos evolucionado hasta tal punto, el hecho de que hayamos recibido esto de lo alto, el hecho de que seamos como somos, es para utilizarlo, ¿verdad? No tendría sentido de otra manera. Pero hay algo que me parece que pasamos por alto, o más bien, lo digo de otro modo, hay algo que quisiéramos obviar a la hora de abocarnos a todas esas búsquedas, a la búsqueda del desarrollo de nuestras vidas de la mejor manera. Hay algo que quisiéramos obviar y es a saber nuestra condición humana. Piensen ustedes en esto por un momento. ¿Por qué? ¿Qué es lo común en todas estas persecuciones? Somos seres inteligentes, quisimos recoger nuestra inteligencia a modo de información, todos nuestros hallazgos en libros, esto lo fuimos acumulando, creamos bibliotecas, toda esta información la fuimos digitalizando para tenerla más al alcance de la mano, creamos la inteligencia artificial, insisto, como humanidad, para que al alcance de un clic, y estamos avanzando para que al alcance de un pensamiento, se está trabajando en chips para que puedan estar incorporados en la persona humana de tal suerte que piense en una cosa y el chip se relacione con su cerebro de tal modo que el pensamiento en un tema sobre el cual el ser humano desconoce cree los estímulos suficientes para que active este chip y le traiga toda la información disponible en tiempo real a su mente de lo que necesita. Hacia allá avanzamos. Porque ¿qué se busca? Bueno, ¿para qué quemar tiempo? ¿Para qué tanta prueba y error? Si tengo la información por la experiencia recogida a lo largo de la historia e ir a la fija. Se busca una cosa, el disimulo o la eliminación del error. ¿Para qué necesito toda la información disponible aquí en clics y eventualmente en pensamientos? Para eliminar el error. Quisiéramos desaparecerlo por completo. Una es nuestra búsqueda. Esta, eliminar la falencia, eliminar el error. Y esto hace que piense un poco en esto, hasta dónde nos es propio esta búsqueda. No es que para nada vengo aquí a decir, es mala, es, qué sé yo, diabólica o inmoral o lo que sea la inteligencia artificial, porque se supone que desde el punto de vista más moral, elevado y espiritual, nuestra tendencia debería ser a superar también nuestras falencias y buscar el camino de la corrección. Pero una cosa es que busquemos ser correctos y busquemos elevarnos y busquemos mejorarnos, y otra, lo que me parece que se esconde detrás, es la disimulación, la eliminación del error. Del error. O sea, hemos aspirado siempre a la perfección. Ahí está Adán como muestra de ello. Era un ser perfecto, pero cuando se entera que era casi perfecto, dice, pues muy chévere por ser como soy, pero si hay más, quiero más. Eso ha sido siempre nuestra búsqueda. Más. ¿Qué quiere el ser humano? Más. Más de todo. Mayor perfección, mayor luz, mayor conocimiento, mayor todo. Y me parece que eso está genial. El asunto es que una cosa es que busquemos perfección, otra cosa es que disimulemos la imperfección. Que querramos eliminar la imperfección. Porque me parece que a la eliminación, a la imperfección no se la elimina, no se la disimula, no se la esconde, se la supera, se la trasciende. Me parece que ese debería ser el camino. Buscamos la perfección como un modo de esconder y disimular en ello nuestras imperfecciones porque las asumimos como debilidades, como falencias, como carencias. Y me parece que ahí nos equivocamos. Fíjense, volviendo a nuestra historia, a la porción, a la parashá, en el relato, en el diálogo inteligente que tiene Judá con el virrey de Egipto, hasta el momento, él maneja la información de tal suerte que al principio no se compromete con la verdad, no se compromete con lo que está sucediendo.
e intenta presentar todo de un modo inteligente, de tal suerte que su error quede disimulado, de tal suerte que su error quede cubierto, escondido, solapado. Eliminémoslo al menos desde el relato. Y me parece que esta es la raíz de los problemas de las relaciones humanas. Buscamos relacionarnos siempre desde nuestra perfección o desde la impresión que tratamos de transmitir de nuestra perfección. Piensen en el diálogo un padre con su hijo, de un esposo con su mujer, de un empleado con su jefe, etc. Siempre, si es discusión, no digo discusión en términos de pelea, por aquí en estos países latinos suele confundirse la discusión con la pelea, pero si hay una desaveniencia, algo que hace que se esté discutiendo un tema, cada uno habla desde la impresión que trata de transmitir de que tiene la razón, de que no se equivocó, de que si parece que se equivocó, hay una justificación para su equivocación. No se charla desde la realidad, no se usan los mejores argumentos haciendo uso de la gran inteligencia que se tiene para llegar a la verdad. No, sino que se usa la información de tal suerte que se dé la impresión de corrección, de perfección. Nos cuesta muchísimo asumirnos como fallidos, como gente que falla. Nos cuesta identificarnos con la falencia, porque algo nos ha hecho creer que mostrar que fallamos es directamente proporcional a mostrarnos débiles, a mostrarnos frágiles, a mostrarnos carentes. Y eso le puede encender las alarmas al otro incierto, de que, uy, este está débil, esto es carne fácil. Ataquémoslo, acabémoslo, destruyámoslo. Y este es un craso error, porque nos sume en la imposible tarea de mostrarnos correctos, de mostrarnos perfectos, de mostrarnos impolutos, el que no se equivoca, inerrantes, siempre tenemos la razón. Mire lo difícil que es que una persona le ceda la razón a otro en las discusiones más triviales. Hablen de fútbol, hablen de política, hablen de la interpretación de un autor, así sean personas, amigas, de lo que sea. Lo difícil que es que se concedan la razón. Sobre todo si concederle la razón al otro implica reconocer que, mira, sí, yo estaba equivocado, no lo estaba viendo de la manera amplia o lo que fuere. Cuesta horrores, porque el hombre siente que es débil, siente que es frágil, si se muestra falible. Es la realidad. Quisiéramos desaparecer por completo al error, del relato al menos, del diálogo. Hablemos de lo que sea, pero no de mi error. ¿Queremos hablar de errores? Hablemos de errores. El error del político, el error del religioso, el error del ateo, el error del músico, el error de allí, el error del deportista, el error del filósofo, el error de todo. Pero en primera persona, ¿de qué me estás hablando? Soy perfecto, soy correcto. Hoy día, miren nomás el tema de las redes sociales. Yo publico contenido en redes sociales. Hace parte, no es 100%, pero hace parte de mi trabajo. Y me gusta y todo el cuento. Pero miren nomás las publicaciones que hacemos. Revisamos cada cosa, que esté bien escrita. Si es una imagen, hay filtros para retocarlo, que parezca perfecto. Luego vas y te encuentras con esa persona y uno en un intercambio, en 2 palabras, en una primera mirada, ya se da cuenta que todo eso que escribe no habla así. Todo eso que dice ahí está guionado y preparado. Que todo eso que se muestra en una imagen no es así. Que hay un montón de detalles, que no tendría por qué ser imperfección. Pero he visto, y de veras lo he visto. Por ejemplo, tengo aquí cierta desalineación en mis dientes. Y no es que me haga sentir orgulloso, tengo que hacer algo al respecto, ¿no? Organizármelos, odontológicamente o con ortodoncia, lo que fuere. Pero hay filtros hoy, y yo he visto a gente arreglándose para que su dentadura sea perfecta.
Todos tenemos, ¿quién no? Arruguitas, por aquí yo tengo unas manchas, más pecas de las que tal vez quisiera, pero hay filtros para todo eso. Hay filtros para un color de piel ideal. Habría que ver cuál sería ese color de piel ideal, ¿no? Porque ¿quién dice cuál es el color de piel ideal? Para mí el color de piel ideal es el de mis hijos. Lindos. Me encanta su color de piel, pero cada uno tiene el suyo, ¿no? Pero hay filtros para que todos se vean iguales, del mismo color. Y ves personas que son muy, muy morenas, pero en redes son blanquísimas, rosadísimas. Hay gente que es muy blanca, 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 pero en las redes se ven, qué sé yo, bronceadas, colores, porque hay filtros. Porque asumen que su naturalidad es imperfecta. ¿Y cómo vamos a ser imperfecto? Eso es débil. Tengo que mostrarme, comillas, perfecto. Utilizamos la inteligencia biológica, natural, humana, artificial, todas las que tengamos a nuestra disposición, con un objetivo: mostrarnos perfectos, eliminar nuestra imperfección, que es nuestra condición humana. Porque piénselo por un momento, ¿qué somos? Somos la imperfección pura, somos imperfección por definición. Somos la creación perfecta del ser por definición perfecto, que nos hizo faltando un poquito para ser perfectos. Sea que por la caída, por la razón que sea, pero estamos ahí siempre avanzando hacia la perfección. Pero todavía nos falta, ¿no? ¿Por qué esa tendencia a querer mostrarnos perfectos? Ahora bien, yo no puedo soslayar el hecho de que en las escrituras hay como una convocatoria, como una llamada a la perfección. ¿Será que acaso yo me estoy oponiendo a la misma Biblia? No tengo inconvenientes con la idea. Tengo inconvenientes con que lo veamos bien. Por ejemplo, Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. ¡Wow! ¡Wow! La convocatoria aquí, hecha por el propio Maestro, por Yeshua, por Jesús, nombre destacadísimo, la perfección humana, es a que busquemos la perfección. Pero miremos el contexto. La palabra ahí que se tradujo como perfecto es telei. Bueno, ¿dónde irá el acento? Creo que es teleios. No teleios, sino teleios. Me perdonarán si la acentuación no es tan correcta, no es tan perfecta. Pero teleios o teleios, como fuere, perfecto aquí, la idea es la cualidad de lo completo, ¿no? Lo completo, lo maduro. Pero el contexto nos puede ayudar más de la etimología. Porque el contexto de lo que viene diciendo aquí el maestro es las personas que viene diciendo: ustedes fíjense de su comportamiento, porque ustedes no pueden ir y ser buenos, amorosos, amables, las mejores personas, solamente con los que los quieren, con los suyos, con los de su familia, con los de su grupo. ¿Qué mérito tienen si así hacen? Eso hace cualquiera. Yo cuando hablo de este pasaje, suelo decir: los ladrones también roban para darle a comer a sus hijos. O sea que si nosotros somos buenos con los hijos, no nos diferenciamos del común. Entonces la idea a la que conduce el maestro ahí es: si van a ser buenos, sean buenos con todos. Es decir, involúcrenlos a todos, no se pierdan de nada, no dejen por fuera esto o aquello. Y ahí entonces dice: sean perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, ¿en qué sentidos podemos ser perfectos como Dios? Que no está diciendo cualquier cosa el maestro, no es cualquiera el referente. Bueno, la referencia es: busquen la perfección que lo incumbe todo, que lo abarca todo. Esa es la perfección que nos asiste. Abarcar. Una perfección abarcativa, incumbente. No así las formas de inteligencia que usamos, las formas de perfección que queremos mostrar usando nuestra inteligencia, que en lugar de abarcar, segrega, separa, aleja. Porque quiero mostrarme fuerte con respecto a, quiero parecer más fuerte que, y separo, alejo. En el Tanaj, de hecho en la Torá, hay otra referencia a la perfección. Números 32:11 dice: cuando Dios está
organizando el tema de entrar a la tierra prometida y todo lo demás. Dice, Números 32, 11 y 12. No verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de mí. La palabra que aquí se tradujo perfecto, en hebreo es malá, que viene de malé, que de nuevo transmite la idea de completo. Perfecto no tiene que ver con moralmente impoluto, que nunca ha cometido un error o cosa por el estilo. La idea de completo, de que llegó a su colmo, ¿no? Pero de nuevo, aquí más que la palabra, el contexto nos puede ayudar. ¿De qué está hablando? Los varones que salieron de Egipto, o sea, los israelitas, no fueron perfectos, por tanto, no están listos para entrar a una tierra que era el símbolo de la perfección espiritual. Esta tierra, junto a este pueblo, es todo lo que debía ser. Pero claro, tenía que mantenerse la tierra siendo lo que era y el pueblo siendo lo que era. Por lo tanto, esa generación no iba a entrar a esa tierra, dice Dios, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Ellos fueron perfectos. Bueno, ¿qué es lo que hizo estos seres perfectos a diferencia de los otros? Pues bien, Caleb y Josué pensaron en el pueblo todo. El resto pensaron cada uno para sí mismo. Eso fue lo que pasó. Los envían como espías a reconocer la tierra. 10 espías dicen, no, esto ya es muy difícil. El ego, protegerme, la inteligencia usada en su modo más biológico, protegernos, que no nos maten, que no nos coman. Hay gigantes, a sus ojos nos van a comer vivos. Pero Caleb y Josué no piensan solo para ellos, no piensan basados en su ego, en su temor, piensan basados en el pueblo. Y le dicen, hermanos, ¿cómo van a apocar el ánimo del pueblo? Claro que vamos a entrar y claro que vamos a poder. Dios está con nosotros. Es decir, la manifestación de la inteligencia superior es abarcativa. El concepto de malé es lo completo, es llegar al colmo. Y para pensar en el colmo de nuestra capacidad, debe ser incumbente nuestra inteligencia. Debe pensar en el todo, en el completo. Lo perfecto es lo completo. ¿Cómo se manifiesta nuestra perfección? Abarcando, pensando en todo, no pensando únicamente en la supervivencia biológica, no pensando únicamente de la manera más primitiva posible, disgregando, separándonos. Luego, hay otro concepto hebreo, está en Deuteronomio 18:13, hablando de la perfección. Dice Deuteronomio 18:13, perfecto, el hebreo aquí es tamim, perfecto serás delante del Eterno tu Dios. Perfecto serás delante del Eterno tu Dios. Fíjense nomás, ser perfecto, no de acuerdo a estándares humanos. Será muy terrible así, porque ¿quién dice que es perfección, no? Hacemos tantos desastres tratando de mostrarnos perfectos. Pero aquí dice, perfecto serás delante del Eterno tu Dios. Bueno, ¿y cómo es que uno es perfecto delante del Eterno su Dios? ¿Cuáles son los estándares de Dios para llegar a esta perfección? Vamos al contexto. ¿De qué viene hablando los versículos estos donde está Deuteronomio 18? Bueno, viene hablando el texto de no tener entre el pueblo adivinos, agoreros, quienes practiquen la hechicería, la brujería. Y después suelta la sentencia en el Deuteronomio 18:13. No serán ustedes así, porque por esa razón es que esta gente que habita la tierra la está perdiendo. Ustedes serán perfectos delante del Señor su Dios. O sea, que no haya entre ellos adivinos, agoreros, hechiceros. Bueno, ¿y de qué se trata esto de la adivinación, la hechicería y demás? De sacar ventaja. De sacar ventaja. Porque alguien hace hechicería para apoderarse de una información que los otros no tienen. Porque alguien le adivina al otro para aprovecharse y cobrar un precio por eso, prometiéndole al otro información, estrategia, cualquier cosa sea que le favorezca delante del otro. O de plano ya hechicerías para dañar al otro en favor de alguien más. O sea, siempre separándonos, disgregándonos. Aquí el animalito tratándose de defender del otro
usando las capacidades altísimas que le dieron, como la de la inteligencia, en su uso más vil, más bajo, para defenderse primitivamente y actuando como nada más que un animal, utilizando las esferas más altas de nuestra inteligencia, la Jochma, la Binah, la Da'at, el Sehel, pero usándolo de la manera más animal posible. Terrible, ¿verdad? Terrible el uso de nuestra inteligencia, el uso que le damos. Entonces, hoy podemos hablar de inteligencia biológica, de razón, podemos usar conceptos hebreos, conceptos griegos, podemos hablar y usar a la inteligencia artificial, pero mientras no empecemos a usar la inteligencia, aunque desconozcamos todas estas palabras, tradiciones, conceptos o lo que sea, mientras no lo aprendamos a usar de la manera más esencial posible, fundamental posible, la razón por la cual nos fue dada esa capacidad, producto de la dádiva divina, producto de la evolución de nuestras fuerzas más primitivas hasta alcanzar este ser que somos, pensante, hasta que no lleguemos a ese uso, que es el de relacionarnos. ¿Para qué nos hicieron seres inteligentes? Para que podamos relacionarnos con otros seres, incluido la divinidad. Como seres pensantes, que razonamos, que transmitimos ideas, somos perfectamente capaces de hacer conciencia de nosotros y por lo tanto hacemos conciencia de lo supremo, de lo que hay tras nosotros. En la búsqueda de eso se manifiesta nuestra inteligencia, nuestra conciencia y somos lo grandiosos que somos. Cuando nos empezamos a separar de todo aquello que es hecho como nosotros, incluida la naturaleza, cuando empezamos a separarnos para sacar provecho, dañar lo otro, dejamos nuestra perfección, dejamos nuestra completud, lo que nos hace completos, cabales. Nos empezamos a separar y entonces empezamos a correr por los peligrosos caminos de una inteligencia animal que se va poniendo cada vez peor. Si volvemos a nuestra porción, solo hasta que Judá deja de usar su inteligencia para sobrevivir, para tratar de mostrarse perfecto donde no lo era, y no tendría por qué serlo, porque los errores no se disimulan, se reconocen, se reparan en la medida de lo posible y luego se avanza. Y luego se avanza. Eso se hace con los errores. Se marcha. Cuando Judá deja su sagacidad a un lado y usa su inteligencia para acercarse, se apropia de lo que realmente está sucediendo, solo ahí las cosas cambian. Sobre el final del capítulo 44 dice el texto, 44:32 de Génesis, dice: como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo, o sea, él, en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Aquí Judá ya no está pensando en él y en su supervivencia. Aquí Judá está pensando en Jacob, su padre. Está pensando en toda su raza. Está pensando en toda su familia. Se está apropiando de la situación. No está diciendo, oh, ese no es problema mío. Yo quiero salvar mi pellejo. No, aquí él está pensando en todos. Y es ahí cuando las cosas cambian. Porque entonces pasamos al otro capítulo, 45:1, y nos cuenta la Torá. No podía ya José. Ya aquí no era Safnat Panea. Ya aquí no era el virrey de Egipto, el vicefaraón. Ya aquí era José. José salió a la luz. Solamente cuando Judá sale a la luz, cuando Judá se muestra tal cual es, emerge José cuál es. No podía ya José contenerse, no podía esconderse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó, salgan todos de mi presencia. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. ¡Wow!
Muchas veces usamos nuestra inteligencia para parecer fuertes. Utilizamos la inteligencia artificial, nuestros dones, nuestros talentos, todo lo que hemos logrado, alcanzado y demás. Las herramientas a nuestro uso, la tecnología que podemos comprarnos para hacernos ver fuertes, para hacernos ver poderosos, para hacernos ver capaces, para hacernos ver perfectos, para hacernos ver con ventaja. Y lo único que animamos en el otro es exactamente lo mismo, porque toda nuestra realidad se empieza a comportar de manera espejo con nosotros. Eso proyectas, eso recibes, amigo. Solo hasta que eres tal cual eres. Y tampoco esto es que ahora voy a mostrar en Facebook mi foto más fea, donde estoy más arrugado, qué sé yo, ¿no? No es que se trate de eso. Pero mostrar lo que soy. Hablar como soy. Escribir como soy. Mostrarme como soy. Y no es Facebook, es la realidad, es la vida. Andarme mostrando, no mostrando, ser simplemente. Solo cuando realmente somos, la realidad que funciona como espejo se va a empezar a mostrar tal cual es. Y podremos realmente empezar a relacionar. Todo lo que tenemos que hacer es relacionar desde lo que somos para que el resto de la realidad entre en relación con nosotros desde lo que es. Y nos daremos cuenta que es tan maravillosa. Judá tenía miedo de Safnat Panea, porque mientras se mantuvo a la defensiva, no supo que el que tenía enfrente era su hermano lleno de amor y que estaba ahí para salvarlos. Eso es nosotros, amigos. Mientras vayamos por la vida prevenidos, desconfiados. Sí, es que no somos tontos, no desconocemos que afuera hay multitud de peligros, pero que no están ahí para hacernos parecer como sapos, que se agigantan para mostrarse peligrosos, sino para sacar lo mejor de nosotros, tal cual somos. Nos daremos cuenta después de que no es tan aterradora esa realidad. Sí, yendo con todo y falencias, yendo y con todo y debilidades. ¿Quién dijo que el error es contrario a la perfección? ¿Quién dijo que el error es un impedimento para buscar la perfección? El error es, escúchenme queridos, el error es la expresión de lo que somos en busca de lo que aspiramos. El error casi que nos define. Así que nos expresamos. Y si eso incluye los errores, bienvenido sea. Pero el error que aparece en nuestras vidas es un comunicado, es un aviso de lo que somos camino a lo que aspiramos. Esta perfección nadie nos la puede arrebatar. No hay que ir por ahí fingiendo, pareciendo, intentando, timando, porque lo único que haremos es manifestar nuestro más bajo nivel. Sí, seres inteligentes, pero muy primitivos, muy animales. Otro texto apostólico, se lo cito de memoria, nos habla de dos tipos de sabiduría. Y se dice que hay una sabiduría natural, de la que hablan los filósofos, los psicólogos, una inteligencia biológica. La persecución de la inteligencia biológica gira en torno a la supervivencia. Bueno, dice el texto bíblico apostólico que esta inteligencia natural es animal. Lo que busca el animal, defenderse. Esta es la raíz del mal, dice diabólica. O sea, mientras tú busques separarte del otro, mientras lo que tú busques para sobrevivir tú sea pensar en el mal del otro, ahí caíste en la trampa del mal. Este es el mal. El origen del concepto de Satán es adversario. Satán es adversario. Mientras tú te busques separar, porque esto a tu juicio primitivo es amenazante, peligroso, tú lo estás juzgando de adversario tuyo, porque tú llevas adentro al adversario. Así dijo el Señor, el Maestro, a Pedro. No, le dice Pedro, no, maestro, no sea tal cosa, no permitas que tus enemigos tomen ventaja de ti. Él dice, maestro, apártate de mí, Satán. Tú no pones la vista en las cosas de arriba. O sea, en las cosas de arriba, desde el punto de vista del cielo, lo completo piensa en todo. No ve amenazas, aunque la realidad sea amenazante. Es una realidad como la realidad que es, y no tiene por qué cambiar lo que es. Pero quien ve
peligro y enemistad en cualquier cosa, lleva adentro el mal. Esa inteligencia es diabólica. Pero habla el apóstol de una inteligencia de lo alto, de una sabiduría de lo alto, de una sabiduría perfecta. ¿Y qué es perfecto que dijimos? Que lo incumbe todo, que no se separa, que no disgrega, que no se aleja, que no fracciona. Una sabiduría que incumbe. Es hora de hacer a un lado la sagacidad y empezar a ser verdaderos seres inteligentes. Es hora de hacer a un lado la astucia maligna y empezar a ser sabios con sabiduría de lo alto. Y está escrito que si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. ¿Qué significa esto de pídala? Voy y oro para que me llegue. Relaciónate con eso. ¿Quieres una sabiduría superior? Relaciónate con la sabiduría superior. ¿Qué es la sabiduría superior? ¿Qué dijimos a lo largo de esta clase? Incumbente, abarcativa. Relaciónate con tu realidad. Relaciónate con todo. Piensa de la mejor manera. Usa todas las herramientas a tu favor, tecnología, pero no lo uses para separar. Úsalo para unirte. Estarás entrando en los terrenos de la sabiduría. Dice la sabiduría en el Proverbio 18. Venid, simples, y oíd. Vengan los insensatos, vengan la gente simplona, desabrida, y aprendan sabiduría. La sabiduría se para en las plazas y convoca. La sabiduría no es algo que perseguir, ella nos persigue a nosotros. Simplemente tenemos que entrar en sus terrenos, tenemos que entrar en sus dominios, dejar de separarnos, integrarnos con toda realidad, dejar de defendernos, ser tal cual somos, reconociendo nuestra imperfección, mostrándonos tal cual somos, aspirando solo a una cosa, a abarcar, a entrar en todo, a entrar en los dominios de la sabiduría y permitir que la sabiduría llegue hasta nosotros. Cada que se aparece e intentemos rechazarla con separación, con perfección fingida, con disimulo del error, no haremos nada. Pero cada que nos acerquemos, el título de la enseñanza, o más bien el nombre de la porción en hebreo es Vayigash, que significa y se acercó. Solo hasta que Judá se acercó, y se acercó de verdad, y dice, no se enoje mi Señor si hablo un par de palabras a tu oído. Les compartí en un audio al comienzo de la semana. El propósito de la comunicación es esta, hablar al oído, transmitir el mensaje, no hablar al ego humano del otro para sacar ventaja, no hablar desde mi ego para intentar sacar ventaja, para mostrarme de una manera u otra. El propósito de la comunicación es hablar desde lo que soy hacia lo que es el otro. Que me oiga según la realidad, según la verdad. Eso nos hará encontrar con la verdad desnuda, tal cual somos, nosotros desnudos, tal cual somos, y eso nos pondrá ante la desnuda divinidad, ante la verdad misma. Esa es la verdadera sabiduría de lo alto, y con esa debemos empezar a relacionarnos para que en nuestro mundo podamos vivir de la manera más sabia. Amado, gracias te doy por esta palabra, Señor, a la que me has permitido llegar hoy. Gracias por tener todos estos maravillosos tesoros disponibles para nosotros y permitirnos acercarnos a ella, acceder a ella, por puro afecto de tu gracia, por el puro afecto de tu voluntad, Señor. Yo te agradezco esto. Te ruego que esto se fije en lo profundo de cada uno de nosotros, que podamos avanzar, que podamos hacer uso de nuestras facultades más elevadas y no quedarnos en una inteligencia primitiva, animal, con el único objetivo de sobrevivir y mostrarnos fuertes, sino que avancemos hasta abarcarlo todo, hasta incumbir todo y que entonces nos expresemos de la manera más maravillosa y amplia posible, a la luz de tu sabiduría, a la luz de tu Torá, a la luz de tu amor perfecto y a la luz de la perfección que pusiste en nosotros para que nos entreguemos a ti. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Bendito Dios por esta Torá. A ustedes siempre, como les digo, gracias y benditos sean por escuchar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Shavuot Tov.